Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo por el Periodista TV aquí desde la librería Ulises del barrio de Las Tarrias. Y hoy me encuentro con un abogado y escritor que probablemente ustedes conocen, Nicolás Vidal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Al inicio del programa, fuera de cámara, yo decía, ¿cómo te entrevisto? Porque estudiaste Derecho en la Universidad de Chile, trabajas como abogado, pero si uno empieza a conocerte un poco más, sabe que tienes 3 libros publicados, que escribes usualmente crónicas. Uno podría incluso decir como, tiene un poco de periodista este personaje. Claro, hay una mixtura... Un embutido de claro. Ángel y Bestia, como decía Nicanor Parra. Exactamente. ¿Dónde te sientes más cómodo tú? Yo, bueno, lo que me gusta hacer es escribir. Obviamente que como la gran mayoría de los escritores, tengo que buscar otra ocupación en el fondo para poder pagar las cuentas y todo eso, pero claramente lo que a mí me apasiona es la literatura, eso no tengo ninguna duda. Si tuvieran asegurado un súper sueldo mensualmente... No lo pienso ni siquiera una vez. ¿Esa es tu pasión? Sí, de todas maneras. ¿Y siempre fue así? No, o sea, siempre me ha gustado leer, pero la pasión por escribir me vino como a final de la universidad más o menos. Como en los últimos años ahí empecé a escribir, y fue como una cuestión de un minuto para otro, o sea, empecé a escribir una novela, horrorosa por supuesto, que ya está incinerada como corresponde, pero fue bien obsesivo todo, o sea, fue de un momento a otro y de ahí ya no paré. Siempre dicen que esas primeras novelas hay que escribirlas y matarlas rápido porque en el fondo son las que te permiten después mirar para atrás y decir, bueno, soy escritor y ahora puedo empezar a escribir realmente fuera de lo autobiográfico, fuera de lo tan autorreferente. Sí, esa novela era como una suerte de, no sé, bestseller medio legal, así como una cuestión bien fome. Todas las obsesiones de ese momento. Sí, está ahí viene... Pero existe todavía, ¿no la eliminaste? No, el archivo existe, pero... ¿Y no te han dado ganas de meterle un poquito de mano y tratar de editarla? La verdad, habría que hacerla de nuevo. Y son etapas, ya fue en el fondo, ya... Estoy pensando en otras cosas, entonces quizás, no sé, 10 años más, uno nunca sabe, el archivo sigue ahí, se puede modificar todas las veces que uno quiera, pero también empezó ahí una conciencia, o sea, era una escritura muy ingenua, entonces después empezó una conciencia de, bueno, qué quiero escribir, cómo quiero escribir, qué es lo que quiero transmitir, y etcétera, cosas que uno no tenía al principio, entonces... va como evolucionando el proceso de escritura. Y esa conciencia, esa en el fondo reflexión de ponerle pensamiento a estas pulsiones que tiene que ver la escritura, ¿se consolida más cuando te vas a Barcelona y haces este máster en creación literaria? Sí, eso me ayudó mucho a tener una formación un poquito más en ciertos cánones de lectura, de cómo enfrentar un texto, desde qué punto de vista, etcétera. Entonces, eso te ayuda mucho a escribir de manera más consciente, como decíamos antes. O sea, a ver, bueno, ya, ¿qué historia quiero escribir? ¿Por qué quiero escribir esta historia? ¿Desde qué punto de vista voy a escribir esta historia? ¿Y cómo la voy a escribir? ¿Y qué tipo de lecturas me pueden complementar esta escritura? Entonces, todo, y ahí también me fui, bueno, cada vez dando más cuenta de la importancia que tiene la lectura en la escritura, ¿no? O sea, son dos cosas que no se pueden separar al final. ¿Y cuáles son esos autores que para ti fueron clave? O sea, siempre van variando al final. ¿Y hoy día cuáles son? Hoy día, no sé, por ejemplo, lo que estoy escribiendo, redescubrí a Rodolfo Walsh, ponte tú. Y bueno, dije, oye, pero ¿por qué nadie habla de él en Chile, en el fondo? ¿Cómo traté de... Él tiene la Operación Masacre, que es como la primera novela de no ficción, mucho antes que Truman Capote y todo el nuevo periodismo gringo, en el fondo. Esta novela se escribió 10 años antes y es exactamente eso. Y una novela muy leída en Argentina, parte del canon, es súper importante, pero aquí no se encuentra. Tuve que bajarla en internet, en el fondo. No, tú no la puedes comprar. Y es una novela extraordinaria, de no ficción, por supuesto, pero sí, en el fondo, esa es una lectura que me hizo mucho ruido. Qué sé yo, las novelas de Carrer, por ejemplo, el mismo Javier Cerca, son cosas que uno, hay ciertas lecturas que uno lee con un afán de lector, y hay otras, por ejemplo,
de las últimas cosas que me leí, La Lucía Berlín, me voló la cabeza, podría decirte. O sea, es un libro, el antiguo, el manual para mujeres de la limpieza, y lo encontré alucinante. O sea, es una novela digo una novela porque para mí es una novela. Son un conjunto de relatos, al final todos súper autobiográficos, muy desordenados cronológicamente, pero yo creo que si es que uno los ordenara de manera cronológica, uno tiene una novela, porque es el mismo personaje, ella misma, en el fondo. Ficcionado y todo lo que uno quiera, pero sí, para mí se trata de una novela, más que un... Pero bueno, pero hay otros que uno va buscando en función de lo que está escribiendo. O sea, eres como una persona que generalmente eres Mateo, te dedicas como a ver, este libro debería leerlo porque me va a ayudar para esta historia. Trato de hacerlo, o sea, de ir complementando en el fondo, pero sí, cuando uno está como ya metido en un libro, uno trata de ir como buscando lecturas complementarias que te den ciertas, no sé si ideas, pero tonos, uno puede ir sacando sin transformarse en un copión, ni mucho menos, pero sí hay ciertos referentes que uno debe mirar a la hora de escribir. Y hoy día, bueno, y hace mucho tiempo ya, trabaja en un estudio de abogado a tiempo completo. No a tiempo completo, afortunadamente. ¿Ya cómo funciona? Entro a trabajar a las 10:30 de la mañana y antes de eso, o sea, voy a dejar a mi hija al colegio temprano. ¿Tienes 2 hijitas? Tengo 2 hijas chicas, entonces les voy a dejar al colegio, entonces escribo de 8:15 a 10:15 y de ahí me voy a la Pero oficina. religiosamente. Religiosamente son... Podemos ir a preguntarle Totalmente. a tu mujer y nos va a decir que es así. Totalmente, sí. O sea, esas 2 horas son sagradas. Y en esas 2 horas yo escribo, muchas veces leo también, que yo ya la lectura tomo como parte de la escritura al final. Pero esas son mis 2 horas que yo tengo sagradamente dedicadas a la literatura. ¿Y eso de lunes a viernes? ¿Y hace cuánto tiempo que armaste este horario? Hace tiempo, hace unos casi 10 años ya, 9 años más o menos. ¿Y crees que es importante esa estructura para el escritor? Súper importante. Porque mucha gente que nos está mirando y que de repente está un poco más alejada de la literatura piensa al escritor un bohemio, irresponsable, pero la disciplina finalmente es lo que hace que uno logre que el arte tome un cuerpo también, ¿no? O sea, para mí esto es un trabajo como cualquier otro al final, o sea, es sentarse muy temprano en la mañana, prender el computador, tomarse un café y concentrarse. Creo que si tú lo llevas a porcentaje, por lo menos, yo hablo por mí, por supuesto que cada uno tendrá su propia metodología. Murakami sale a correr. Y etcétera, claro. Entonces, pero para mí es un 90% trabajo y 10% de inspiración, podemos decirlo, o algo ya más como, no sé, pero esa figura del escritor que se queda como mirando el horizonte durante horas, pensando, esperando que le llegue la idea y a partir, es un poquito falsa. O sea, puede existir, pero en general se requiere mucho trabajo, mucha dedicación, corrección, son muchas horas frente al computador de trabajo y al final hay que, no sé si forzarse a hacerlo, pero hay que generarse una rutina que contemple ese trabajo, porque si no, uno no va a llegar nunca al objetivo que es terminar el libro. ¿Te sentiste alguna vez inseguro por venir del mundo del derecho y escribir? Sí, me sentí, sobre todo porque yo sentía que me faltaba una formación literaria. En un principio, no sé, de la adolescencia y qué sé yo, y los primeros años de universidad leía lo que me cayera encima, sin como un criterio literario detrás. La ansiedad, la compulsión. Claro, lo que generalmente, no sé, novelas históricas, bestseller, realismo mágico, etcétera, etcétera. Pero no había como una conciencia de lo que yo estaba leyendo. Y eso es lo que eché de menos, y eso es lo que... Ahora, mucha gente, a mí me pasó eso, mucha gente estudia Derecho y tiene esa conciencia, la tiene súper clarita paralelamente. Yo sentí que me faltaba un poquito esa guía. Y por eso que me sirvió mucho hacer el máster, un poquito para tener ese barniz de cánones o de orientaciones, o etcétera. Pero sí me siento ahora ya no, porque ya, bueno, ya conozco mucha gente que escribe, ya es parte de mí en el fondo, pero en un principio sí me sentía como un afuerino de la literatura un extranjero. Claro, un extranjero. Eres autor del Gordo, La luz oscura y Cambio de juego. Cuando la gente te dice, ¿tú a qué te dedicas? ¿Alguna vez dices, yo soy escritor?
Cuando conoces a alguien. Depende con quién esté hablando. ¿Ah? Sales de vacaciones, conoces a alguien y te dice, ¿y tú a qué te dedicas? No, claro, en general digo las dos cosas. ¿Ah? Pero si ya es una conversación más relajada, siempre voy a la escritura. ¿Te daba como vergüenza antes decirlo o no te sentías escritor? No, o sea, claro, uno mientras tiene más libros va a sentir, o sea, hay como más referencias para la persona con la que estáis hablando al final. ¿Ah? Claro. Uno le cuenta de sus libros y qué sé yo, entonces eso te va dando una cuestión más como de un oficio, podemos decirlo. ¿Ah? Y lo otro, bueno, para mí hablar de ser abogado es lo que hago todo el día, no tiene mucha gracia. Hay gente que pero te sigue mucho apasionando porque me imagino que cuando estudiaste Derecho también fue porque te movía en algo, alguna parte de ti. Sí, o sea, a ver, yo no lo paso mal, ¿ah? Siendo abogado, no es una tortura, ni mucho menos. Pero siempre empecé a estudiar Derecho sabiendo, o sea, un poquito por descarte, como buena parte de los abogados hace. O sea, siempre me gustó mucho la lectura, la historia, etcétera. Era el típico humanista que no sabía muy bien para dónde ir y tomó la decisión más conservadora, podríamos decirlo, que es estudiar Derecho. Y son muchísimos los que estudian Derecho y que tienen esas mismas inquietudes. O sea, que dejaron de lado esas otras inquietudes para meterse a estudiar Derecho, que es una carrera que es súper absorbente, muy árida, densa, horrorosamente fome muchas veces, y se sienten súper vacíos. ¿Eh? Y por eso hay tantos abogados que escriben o que hacen otras cosas. Para dar un poco más de sentido. ¿Pero volverías a estudiar Derecho 20 años atrás? Si pudiera retroceder en el tiempo, Claro. Difícil hacer esa pregunta. Puede ser. Ahora, si tú me preguntas, ¿volvería a estudiar Derecho para especializarme en otra cosa en Derecho? No. O sea, ya hice mis años de Derecho y ya quedaron atrás. Y ya eso es lo que hago todo el día. Ahora, si pudiera retroceder el tiempo, no me arrepiento mucho de la decisión que tomé porque me costó, pero encontré un lugar donde puedo compatibilizar ambas cosas. ¿Ah? Me permite también escribir tranquilo sin pensar en cuántos libros voy a vender o o sea, escribir más tranquilo. ¿Ah? Que no se te vaya la vida con cada publicación. Claro, porque la ansiedad de las ventas y todo eso es importante. Entonces, o sea, si tú te dedicas solamente a eso y es tu única fuente de ingreso, bueno, ahora son en realidad muy pocos los que pueden hacer eso, obviamente que te baja una ansiedad muy distinta. ¿Ah? Entonces, tampoco soy como mucho de cuestionarme lo que ya hice en el pasado, porque en ese minuto tampoco tenía la inquietud. Entonces, es algo que surgió después, por lo tanto, no creo que cambiaría el orden de las cosas. ¿No? ¿Qué viene para el 2019? ¿Qué estás escribiendo en esas 2 horas que tienes cada mañana? ¿Algo que se esté cerrando, cocinando? 2 cosas que están ahí un poquito en el horno. Una es una novela histórica ambientada en los años 20, del movimiento estudiantil del año 20, que tenía como mucha relación entre los estudiantes y el mundo obrero, mundo cultural, con muchos escritores como Manuel Rojas, González Vera, etc. Era una generación muy potente del movimiento estudiantil, con una época con muchísimo nacionalismo, cosa que estamos viendo ahora al final. Entonces, es una novela que está ambientada en esa época, en resumen, ¿ya? Con una guerra que se inventó, que se llama la Guerra de Don Ladislao, que se inventó una guerra falsa con Perú, para distraer la atención de una elección. Se mandaron soldados, etcétera, empezaron a desfilar por las calles, se produjeron muchos ataques de grupos nacionalistas a grupos más pacifistas, etcétera. Entonces, es una época muy entretenida y donde hay muchos paralelismos con la época actual, cosas que se van repitiendo, etc. ¿Te gusta la historia también? Me gusta mucho la historia y entonces creo que si no estudiamos bien historia, estamos condenados a repetirla. Y es un poquito lo que ahora estamos viendo que resurgen fantasmas del pasado que en todas partes. Hace pocos años creíamos que no tenían por dónde. La historia es cíclica. Entonces, ¿Y lo otro? Porque dijiste, ¿y hay otra cosita? Y lo otro es también
una novela de no ficción, o sea, no novela, es un libro de no ficción, es una novela de no ficción en el fondo, con mucha crónica, con unos diarios metidos, una mixtura de distintos géneros en la que sigo trabajando. Y siguen los temas, tus obsesiones con las relaciones humanas, vínculos intensos, mucha humanidad, decían algunos críticos. Eso es lo que trato. Me interesa mucho cómo las historias personales van relacionándose con, o sea, la historia con minúscula va relacionándose con la historia con mayúscula en el fondo. O sea, cómo la vida íntima de cada persona va chocando con los fenómenos históricos que la van rodeando. Y es lo que haces también un poco con el fútbol. Claro. Porque aquí tenemos un libro de Nicolás Vidal que se llama Cambio de juego, historias desconocidas del fútbol chileno, y que hoy vamos a sortear Premio Revista de Libros 2015 del Mercurio de Género Crónica. ¿Por qué las personas deberían leer este libro? Ahora, a ver, es un libro que puede ser un poco engañoso en la portada, en el fondo, porque, claro, son crónicas relacionadas con el fútbol, pero que no están destinadas exclusivamente a un lector futbolero. O sea, son crónicas que mezclan historia, política y todos esos fenómenos los relaciona tangencialmente con el fútbol. Entonces podemos decir que el fútbol es como un hilo conductor, pero sí son historias que van mucho más allá de lo que pasa en el fútbol. Y no te dice cualquiera, pero Juan Villoro dice que Cambio de Juego se beneficia de la crónica, la investigación histórica, el análisis político y el fogonazo literario. Así que si ustedes quieren llevárselo, @el periodista, decirnos por qué, y el mejor argumento va a tener este ejemplar de Nicolás Vidal. Nicolás, muchas gracias por estar aquí en Esta Boca es Mía, gracias por contarnos un poco más de tus proyectos, y las puertas estarán abiertas para conversar de las próximas 2 novelas que se van a lanzar el próximo año. No lo sé, quizás 2019. una primero y la otra después, todo está en veremos. Ahí estamos viendo. Pero sí, deberían haber novedades más o menos pronto. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer conversar de literatura, así que nada, cuando quieran. Gracias, Nicolás, gracias a ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Esta Boca es Mía, aquí en la librería Ulises de Lastarria por El Periodista TV.